Hola, ¿qué tal, Elías Morado? Buenas Sí, hola, tardes, buenas tardes. Bien, gracias. Hablo con Samuel. Samuel. Soy el administrador y mi compañero Nahuatl Roberto Tlactoli, también ya se Pachuca de conectó. Sotohidalgo, septiembre Vamos a 2021, esperar un firma momentito a el que licenciado Atilano pasen Rodríguez los Pérez, invitados, los secretario de Educación asistentes, Pública. por favor. Sí, casi no escucho porque hay otra voz. ¿Es tú por ahí tu micro, Roberto? Se oye como otra conferencia. Sí, yo también lo escucho. ¿Esto me salgo de esto y me meto a la otra? Sí. Ya como. Roberto, Copia tu link del programación de academias. damos un momento, Elías, porque no accesan invitados. Por favor, danos un minuto y ahorita cuando tengamos asistentes, iniciamos, por favor. Sí, ¿me quedo conectado o me desconecto? Como gustes. ¿A dónde lo pego? No, tú dime qué es mejor. No, así está bien, así está bien. Sí, te voy a apagar la cámara y tú me indicas cuándo iniciamos, ¿vale? Ok, está bien, por favor. Danos un Gracias. minuto. Ándale. Gracias. Google. Ya lo copié. ¿A dónde lo pongo? ¿Ese es Google? Sí, aquí está. A todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Es un gusto compartir con ustedes la siguiente actividad, la cual está a cargo de Elías Israel Morado Hernández. Es un gran investigador, es una persona que tiene mucha trayectoria y que siempre ha tenido esa inquietud de querer siempre investigar, indagar sobre todo lo que él le gusta y le apasiona. Maestro Elías Morado, nosotros le damos la bienvenida al tercer Congreso de Academias, en este caso la Academia de Interculturalidad. Bienvenido, maestro. Le vamos a ceder el uso de la voz de esta sesión, la cual se denomina, espero que lo diga bien mi maestro, Xochicalquilix, yo, Coyalyo, y ya con esa sonrisa me dijo usted todo, y nos dice una respuesta a los retos pandémicos. Creo que muy importante para las situaciones que estamos viviendo el mundo, la humanidad, y pues mi maestro, le cedo la palabra. Muchas gracias. Es pues para mí un gusto poder apoyarlos en este proyecto académico. Me gustaría mencionar cómo fue que yo conocí a la Academia del Estado de Hidalgo, un poquito para establecer más perspectiva. A mí me tocó conducir un curso de capacitación que se dio a través de la Secretaría de Cultura para docentes de educación básica en el estado de Hidalgo. Y gracias a eso pude entrar en contacto con
con todos, con pues, este gremio, este importante gremio del país. Y he tenido pues, la fortuna de mantener estos vínculos y de establecer algunas colaboraciones ya de modo independiente, ya no con la asociación civil. Y en este caso, este vínculo principal lo he tenido con la maestra María Santa, con quien he podido pues, cultivar también una cierta amistad, que al menos a mí me ha sido muy fructífera, porque esta es mi segunda colaboración en este tipo de congresos, ¿no? Hace 2 años estuve y en este sería mi segunda ocasión, cosa que me agrada porque sé a quién me dirijo. No ignoro el perfil de los docentes que se reúnen en este tipo de actividades y sobre todo no ignoro sus expectativas, ¿no? Sus expectativas como educadores, como gente que está pues comprometida tanto con las personas como con la institución, ¿no? Entonces, en ese sentido preparé yo esta exposición que es un proyecto que originalmente se presentó al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y aún está en dictaminación. Sin embargo, para mí sí es importante darle difusión, porque pues la idea es llevarlo a cabo independientemente de que lo financien o no, ¿no? O sea, si ya contamos con el respaldo de mucha gente, a mí me parece que es importante llevar a cabo esta clase de actividades, aunque el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes no te lo financie, ¿no? Ya habrá retribuciones de otro tipo, ¿no? Más de otro carácter, ¿no? O sea, los vínculos y creo que el bien que se le puede generar a las personas a través de un trabajo cultural, creo que eso se paga por sí mismo, ¿no? Voy ahora a compartir la pantalla para iniciar con mi exposición. Aquí está. Xochochicaquilis Yocoyalcho es el título de este proyecto y lo adaptamos a las necesidades de este congreso y lo visualizamos como una respuesta a los retos pandémicos, ¿no? Entonces, aquí lo que yo voy a intentar hacer es mencionar en qué consiste este proyecto y también mencionar de qué modo puede ser entendido como una respuesta a los efectos, pues obviamente negativos, no vamos a hablar de los positivos porque sí los hay, pero en otro sentido. Una respuesta a los efectos que dejó la pandemia, ¿no? En la sociedad en general y en particular, pues creo que los estudiantes, ¿no? Que a todos nos preocupa mucho esto, ¿no? Yo espero sinceramente que esta exposición pueda ilustrar a los profesores sobre algunos aspectos que tienen que ver con el carácter de la cultura, el carácter del arte, la relevancia de la educación en estos tiempos. Claro, yo sé que ustedes son especialistas en educación, no es digamos, no es un tema en el que no estén ustedes inmersos y que conozcan de cerca, ¿no? Eso no. Pero sí creo que puedo yo aportarles una lectura tal vez de una posición intermedia, ¿no? Que no es, digamos, no es dentro de las instituciones como puede ser la Secretaría de Cultura o la SEP, tampoco es en el aula, tampoco es en el trabajo en las escuelas, pero sí es en un nivel medio creo que de la sociedad civil, ¿no? Yo que me puedo posicionar como un ciudadano, ¿no? Yo tengo mi trabajo aparte, pero yo hago estos proyectos porque esto es mi verdadero oficio, ¿no? Lo otro, pues, es lo que me da de comer. Pero mi verdadero oficio es esto, como lo dijo el maestro que me presentó muy amablemente, lo mío es la investigación. Es investigar sobre los temas de la historia de la cultura mexicana, recolectar temas que me parece que pueden ser valiosos para todos y ponerlos en el centro de la discusión. Entonces voy a iniciar y yo
espero que pueda aportarles algunas ideas, ¿no? Este proyecto se realizará de la mano de una muy joven poeta mexicana, poetisa mexicana, Melissa del Mar Pontijo, que también está participando en este congreso académico. Ella es una poetisa muy joven del TEC de Monterrey, con una trayectoria impresionante, tiene algunos premios inclusive, y publicaciones por muchos lugares, ¿no? Yo creo que ella ha sido muy inteligente porque ha sabido a través de las redes sociales vehicular su trabajo, darlo a conocer, y eso le ha abierto muchas puertas. Lo que no podría ser si en esencia ella no fuera una persona con talento, ¿no? Que lo es, ¿no? Entonces, este proyecto se realizará con su colaboración. Entonces, creo que puede ser bueno porque propiamente mi formación es como músico y este proyecto lo hago con ella que es poeta, ¿no? Algo que siempre es importante explicar, el origen del nombre, ¿no? Que no es fácil de pronunciar. Y se puede traducir así, poéticas de la escucha. Y es un neologismo, ¿no? Es una palabra que podría ponerse a debate entre los especialistas de la lengua, pero si así fuera, no estarían haciendo nada que no fuera su oficio, que es debatir las palabras, ¿no? Entonces, tiene estos componentes. Tiene el componente de la palabra xochitl, que es flor. Y tiene otro componente, que es caquilistli, que es escucha, ¿no? Después tiene otro componente, que es la palabra invención, tlayocoyalistli, tomado del diccionario de Alonso de Molina, un franciscano del año de 1571. Y finalmente tiene el último componente, que es yot, que es un prefijo para la formación de conceptos abstractos. Entonces, esta palabra ya unida me da esto, Xochicaquilis Yocoyalcho, y que yo interpreto como, pues como en el título está dicho, como es como creo que en lengua náhuatl podría decirse, o podría darle sentido a lo que en castellano entendemos como poética, ¿no? Una poética, digamos, vendría a ser un proceso creativo, ¿no? En esencia, una poética es un proceso creativo que podemos analizar en distintas dimensiones. Podemos centrarnos en varios elementos de su propio proceso de realización, o sea, el proceso de ser creación. Pero en esencia es eso. Y puede aludir tanto a cuestiones técnicas como, digamos, a cuestiones de discurso, de narrativa, de contenido, si se quiere. Entonces, aquí la característica para vincularlo a lo que en la cultura náhuatl tiene que ver con el arte, lo que en la cultura náhuatl tiene que ver con la poesía, con la música, es que adopte el elemento del xochitl, ¿no? La flor, que es el símbolo de estas disciplinas artísticas, ¿no? Si ustedes recordarán, el dios de la música, Xochipilli, es un dios que está cubierto de flores. Entonces, eso le da un sentido de invención artística. Ahora, uso también la palabra caquilistli para acotar esos procesos inventivos a todos aquellos que pueden ser realizados a partir de la audición y que estarían en primera instancia vinculados con la música y con la palabra, ¿no? De lo cual, digamos, puede surgir una cierta noción de lo que es la poesía, ¿no? Eso que media entre el lenguaje hablado, entre los valores abstractos de la música y que en poesía, digamos, vendrían a conjuntarse teniendo un pie y otro pie en uno y otro ámbitos, ¿no? Entre la formalidad del lenguaje y, digamos, la formalidad de los conocimientos abstractos, ¿no? Entonces, de allí surgió esta palabra. Básicamente, el proyecto es como aquí se
como aquí se explica, este proyecto de formación interdisciplinar aspira a ser un espacio para el conocimiento del pensamiento filosófico indígena, que al proponer una aproximación desde el conjunto de conceptos en lengua náhuatl, que son útiles para estimular la imaginación sonoro-musical, tiempo, memoria, movimiento, voz, ruido, inteligencia, logre configurarse también como un espacio para la invención artística. Así, continúo, se trata de convocar artistas de todas las disciplinas a involucrarse en un proyecto formativo completamente autónomo, desde la asimilación de las ideas y conceptos nahuas que permiten imaginar el cosmos mexicano antiguo como una macroforma resonante, plena de voces y sonidos. Esto puede servir de inspiración para dar inicio por los propios participantes a exploraciones individuales o colectivas de carácter intuitivo y creador, que conduzcan a la escritura de un poema o una pieza narrativa o a la producción de una composición plástica o musical. Es decir, este proyecto es un proyecto que, sobre la base del conocimiento de la cultura indígena mexicana, específicamente la cultura náhuatl, y en particular a partir del conocer el lenguaje y las formas de enunciación de los fenómenos que tienen que ver con el tiempo, con el sonido, con la repetición, con la forma, con el arte, con la música, etcétera, que a partir del conocimiento de estos conceptos, las personas que están involucradas con ello empiezan a imaginar cosas, y empiezan a imaginar cosas que ellos podrían hacer como artistas o como gente interesada en el arte para producir sus propios trabajos, ¿no? O sea, el curso es para darles elementos de nuestra historia, vinculados a la lengua, vinculados al arte, para que estos les sirvan de detonantes para producir su propia obra, ¿no? Entonces, es un modo, pues, de sacar de la vitrina los conocimientos que se producen, claro, dentro de la academia, que se producen por las instituciones, pero que en el mejor de los casos entran a un proceso de difusión, pero no necesariamente son el medio o el estímulo para generar nuevos procesos culturales o artísticos. Esta es la diferencia con este proyecto. No es por sí mismo un proyecto de difusión, es por sí mismo un proyecto para la producción de más arte y de más cultura. Esa es una diferencia que creo que puede ser valorada en el contexto actual de la cultura mexicana, ¿no? Fíjense que muchas veces el tema pasa por estas cuestiones. Cuando se habla de que las lenguas indígenas están en proceso de desaparición, en parte es por este tipo de políticas, ¿no? De este tipo de políticas de no encontrar dentro de los productos de la cultura, en este caso el lenguaje, su potencial creador, ¿no? Su potencial de autogeneración. Y en este caso, pues se trata de ir hacia otros lugares con esto, ¿no? Ahora bien, este es el proyecto. Y esto es como yo visualizo este proyecto dentro de los problemas actuales, ¿no? Tenemos, por un lado, un fenómeno mundial, sanitario, la pandemia, y sobre este ubicamos nosotros un determinado grupo de efectos que pueden ser sociales, económicos, etcétera, ¿no? Múltiples fenómenos, ¿no? Que todos conocemos. Pero sobre eso, pues, nos ha tocado pensar también ya en la reactivación, ¿no? O sea, en el modo de recobrar nuestra vida. Pero no, digamos, recobrarla sin haber aprendido nada, ¿no? Sin haber aprendido o haber ubicado cosas que podríamos hacer mejor, cosas que a lo mejor nos hubieran llevado a esta pandemia en una mejor situación y que finalmente, al final de cuentas, como se dice, esta pandemia nos agarró en pijama a todos, ¿no? Entonces, creo que este proyecto intenta, pues, reconocer algunas de estas problemáticas
que pudimos observar dentro de la larga cuarentena que a la cual nos tuvimos que someter, etcétera. Y en función de eso, yo lo que he propuesto pues es pensar el papel de los proyectos culturales y de la actividad artística para la reactivación de la vida, ¿no? Pero, insisto, como tal, no como una política institucional, sino en este caso como una propuesta individual, ¿no? De la gente, no que hace políticas culturales, sino de la gente que está en la investigación, que está en el arte, que está haciendo la cultura, de quienes somos, o así pretendemos afincarnos en la sociedad como creadores, ¿no? Y algo que a mí me llamaba la atención es que cuando las personas están inmiscuidos en un proceso formativo en temas de arte, dependiendo de la disciplina, ¿no? Pero cuando se tiene una cierta disciplina para el arte, el encierro es mucho más sobrellevable, ¿no? ¿Por qué? Porque el artista, por su propia disciplina, está acostumbrado a estar encerrado en su taller, en su habitación, en la biblioteca. Es decir, la formación artística sí te da ciertos elementos cognitivos que te permiten estar plenamente concentrado en tu labor, ¿no? De modo que si tienes que estar encerrado, puedes estar con absoluto placer encerrado todo el tiempo, porque además luego los artistas tendemos a olvidarnos de muchas otras cosas. De modo que el encierro, el artista lo puede hacer algo, lo puede convertir en algo muy fructífero, ¿no? O sea, no hay espacio para el ocio, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mente del artista no descansa, ¿no? Entonces, en este sentido, sí era importante desde el punto de vista convocar a los artistas para que ellos que no han dejado de producir tengan un espacio de seguir produciendo, pero además de dar a conocer su trabajo, ¿no? De dar a conocer su trabajo a una sociedad a la cual, sin menoscabo de su independencia, siempre se van a deber, ¿no? Entonces, finalmente está este otro elemento de la reactivación, que es cómo se realiza esta reactivación, y es, como yo lo dije, mediante la articulación, en este caso de la ciudadanía con las instituciones, ¿no? O sea, es el respaldo, puede ser mucho o poco el respaldo que las instituciones le pueden dar a las personas, ¿no? Pero como sea, siempre es importante, ¿no? Así, este espacio para mí es un apoyo institucional para darle difusión a este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, no hay ningún, digamos, siempre es enriquecedor. Yo creo que trabajar con las instituciones, ¿no? Y ahora me gustaría pasar al tema de el origen de este proyecto para que se entienda hacia dónde quiero ir. Este proyecto de Xochicaquili Yocoyalcho es resultado de un proyecto previo, que es Toshochicaquilis, nuestra escucha florida, vocabulario musical en lengua náhuatl, que es un libro que yo escribí hace 2 años, que también fue producto primero de la investigación doctoral que yo estaba haciendo y después de un financiamiento que me otorgó el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Con este financiamiento pude hacer esta parte de la investigación, darle la forma de un libro, publicarlo y hacer una gran difusión, ¿no? Pero es aquí muy interesante algo que pasó con este libro, que es que este libro empezó, creo que a tener un buen impacto y empezó a desplegar por sí mismo sus valores, ¿no? Aquí resumo este proceso, ¿no? Primero hubo una etapa de investigación, que fue mi investigación doctoral, la audición del indio americano o la invención de una América posbarroca, que es la tesis doctoral que yo desarrollé a lo largo de estos años, 2013, 2017 en la UNAM, ¿no? Ese es el proyecto de investigación. De allí surgió un libro, que fue el que ya les mostré, el Toshochicaquilis, ¿no? Que me sirvió para darle gran difusión a elementos clave de mi investigación
en la UNAM, ¿no? Para mí, que he estado involucrado siempre en la cultura, en temas del arte, pues no, nada que no salga al público existe realmente, ¿no? Y después, esta investigación y este libro se abrió a una, digamos, a un campo formativo, que es el proyecto de Xochitl Yocoyayo, Poéticas de la Escucha, porque ese es un proyecto formativo, ¿no? Que va a convocar a los artistas, son sesiones virtuales, son lecturas, es intercambio de experiencias, etcétera. Después voy a resumir esa parte metodológica. Pero este esquema me gusta porque explica bien cómo en lo espontáneo un proceso cultural puede ser por sí mismo generativo. Un proceso de investigación conduce a una actividad de difusión que a su vez se convierte en un proceso de enseñanza. Pero esa enseñanza en los artistas va a detonar otros procesos de investigación de sus propios procesos, ¿no? Entonces es un ciclo que ininterrumpido, ¿no? Que se autorregenera por sí mismo, ¿no? Y me parece que esto es importante porque es parte de la naturaleza orgánica de la cultura, ¿no? O sea, en sociedad, la cultura tiene un modo de desplazamiento orgánico, se va reproduciendo por sí misma, va creciendo, va aumentando, etcétera, ¿no? Y va absorbiendo todo a su paso finalmente, ¿no? Pero además hay otra parte que es también para mí muy importante, que a esta le es correlativa un proceso también artístico que también es generativo por sí mismo, ¿no? Y que al final nos coloca en esta dinámica de arte que produce más arte, ¿no? Así como la cultura produce por sí misma cultura, pues el arte por sí mismo también produce más arte, ¿no? Y esto como tal, pues no es de que a mí se me ocurrió, ¿no? No es de que lo leí en un libro de antropología, no, no, no. Estos son, como quiero demostrarlo ahora, son procesos vivos de la cultura y son procesos vivos del proceso artístico, ¿no? Y voy a esta pequeña escena, ¿no? Esto es la presentación del libro de Toshio Chicaquilis en noviembre de 2019. Este libro se presentó, fue una de sus múltiples presentaciones en el Tecnológico de Monterrey. Es muy interesante porque a lo mejor cuando estamos demasiado en el sistema de educación público, del gobierno, a veces no conocemos qué es lo que pasa en las instituciones privadas, ¿no? Y menos como una institución como el TEC de Monterrey. Y a mí me llamó mucho la atención porque los estudiantes y los profesores tenían un gran interés por involucrar los temas de la cultura mexicana, temas indígenas. Es un interés creciente. Si bien estas universidades se fundaron, digamos, como para las carreras tecnológicas, científicas, económicas, y su parte humanística, pues digamos, es, por decirlo rápido y mal, un poco cultura de élite, o al menos esa es la impresión que tenemos. Sin embargo, todo lo que tiene que ver con pueblos indígenas y culturas indígenas ha tenido, digamos, un interés creciente entre los jóvenes, ¿no? Cosa que me llamó mucho la atención y además me alentó. Y justo en esta conferencia fue que yo conocí a Melissa del Mar Contigo, que es la joven poetisa que ahora está colaborando conmigo. Entonces, ella, por su propia iniciativa, elaboró una ponencia sobre el libro que yo había ido a presentar. Pero no solo eso, sino que después ella pues, dio la noticia, dio la sorpresa de que con las palabras del libro, porque este libro, que es un vocabulario musical en lengua náhuatl, lo que hace es recoger 3000 vocablos en lengua náhuatl que hacen referencia a la música de modo directo o indirecto. Entonces, ella lo que hizo fue tomar esas palabras y crear un poema. Pero eso fue muy interesante porque yo no esperaba que ella ni nadie hiciera algo así. Y aquí voy a presentarle el poema que ella leyó en ese instante, si me lo permiten. Es el que escribí a partir de trabajar el texto. Es importante mencionar en este punto que lo que voy a leer, las palabras que están aquí en este poema,
pertenecen al libro. Yo, como no soy hablante de la lengua, no podía trabajar a partir de náhuatl, pero me llamaba mucho la atención el significado que se le daba a algunas palabras, porque en esos significados había poesía. Entonces me dediqué a acomodar estos significados de tal manera que se generara algo nuevo. El poema se titula De lenguas vivas. Escuché de noche a la casa desamparada que no se habita, morada para la salvación de almas. Era el aliento de Cristo, que aún no ha sido nombrado, pero se escucha. Dioses carnales provocan cantos llanos, hundidos como la sepultura del tiempo, cuando el sol, que vino de otra parte, se queda a dejar memoria de sí, para el nuevo Adán que ya se oye nacer. Truena el hilo de lo que otros hacen, mandan a llorar a la tarde, caminos vírgenes se forman. Ya vendrá el guijarro a señalar el cierzo que habrá de parir nuestro encuentro. Entonces se hinchan los carrillos, se adornan las narices, se echan suertes y sacrifican labios. Así brota la historia antigua entre dichos viejos, que se conciben ahora en tu vientre, palabra preñada, sonar de lo que se ruina. Ya la leña verde cruje cuando le echan fuego y no quiere arder, cuando el que da voces llama a otros, en ecos de sueños de una habitación vacía. Nuestro suelo no nació en la tierra, hoy entre mansos lo sabemos. Su voz, la nuestra, es el ruido del chorro de agua que cae sobre otro. Somos agua, como la lengua, fluyendo y viva. Bueno, pues este es el poema que escribió esta joven poetisa y que escribió por su propia iniciativa, ¿no? Simplemente, yo creo que es la primera vez que un diccionario produce un poema, ¿no? Un vocabulario de términos nahuas produce un poema. Yo creo que eso hay pocos casos en la historia así, sobre todo espontáneamente, ¿no? Sin que el autor, en este caso yo, de ese vocabulario, sin que yo así lo previera, ¿no? Pero más interesante, ahora, no estoy atribuyéndome a mí ningún mérito especial que no sea el potencial de esa lengua, ¿no? Mi investigación consistió en recolectar esos vocablos, tanto de fuentes orales como de fuentes escritas. Yo los reuní en un diccionario y fueron 3,000 vocablos que hablan de la música. Pero ese libro, al llegar a las manos de las personas, empezó a despertar procesos creativos por sí mismo, ¿no? No solo eso, sino que cuando ese libro llegó a las manos de un ensayista, curador, investigador de arte, cuando ese libro llegó a sus manos, dijo, qué gran idea, encontró una palabra en ese diccionario que era la palabra icanitoa. Y esa palabra se traduce en castellano como murmurar de los ausentes. Él con esa palabra le bastó para organizar dentro de Casa del Lago todo un ciclo de conferencias sobre el sentido de la escucha. Entonces me contactó a mí para que hiciéramos la primera presentación del evento. Aquí estamos él es el curador, Guillermo García, que es editor y curador, está la directora de Casa del Lago, para que se diera ese día, en abril de este año, se diera inicio a este ciclo de 10 o 12 conferencias sobre el sentido de la escucha. Y es muy interesante, repito, porque fue a partir de que a este joven le llegó el libro por un azar de la vida y dijo, claro, vamos a hacer un ciclo de conferencias, ¿no? Pues interesante. Pero no solo eso, sino que por otros medios, este libro volvió a llegar a las manos de un compositor y de repente a mí, alguien que yo no conozco, me escribe y me dice, oye, estoy encantado con este libro, etcétera, soy compositor y quiero componer unas piezas a partir de los conceptos de tu libro, ¿no?
Y entonces me manda bocetos sobre lo que, perdón, se me olvidó hacer esto, me manda bocetos sobre lo que él iba a trabajar y finalmente compone una obra de este calibre, ¿no? Es una obra con la que él concursó hace poco en las festividades por los 500 años de la resistencia indígena, toda esta actividad que hubo desde el gobierno federal. Él concursó con esta partitura allí. No, al final no fue seleccionada, pero ¿qué más da cuando tienes ya un trabajo de este calibre en tu repertorio, ¿no? Voy a intentar poner el audio de esta composición, un fragmento. Un pequeño fragmento de este trabajo que es para percusiones y voces. Entonces, esto que suena como sonó, pues se escribe más o menos así, ¿no? Para que ubiquen la complejidad del pensamiento musical como algo que, bueno, pues ya nada más son puros as a lo largo, pues no, se escribe así, ¿no? O sea, es un proceso importante. E insisto, a mí lo que me maravilla de esto es cómo las palabras pueden convertirse en esto, ¿no? Como un concepto en lengua náhuatl que estaba guardado en un libro del siglo XVI, que de hecho se edita actualmente por Porrúa y uno lo compra en las tiendas de Porrúa por 150 pesos, pero que obviamente nadie lee, nadie consulta. Sin embargo, cuando se pone en un canal cultural, ese libro adquiere una potencia que en apariencia no tiene. Y además empieza a servir para cosas para las cuales creo que no fue creado, ¿no? Recordemos, los diccionarios, los vocabularios y las gramáticas de lenguas indígenas se produjeron en el siglo XVI. ¿Para qué? Para que los colonizadores y los evangelizadores tuvieran un mayor conocimiento de la cultura indígena y pudieran llevar a cabo los procesos de colonización o de cristianización. Entonces, ellos produjeron estos documentos para aprender la lengua náhuatl y poderse comunicar con los indígenas en estas lenguas. Pero no solo eso, también eran instrumentos que al permitirte conocer la cultura indígena, te podían ayudar a saber qué cosas eran atribuibles al demonio y por lo tanto tenían que ser suprimidas. Y qué cosas eran, digamos, elementos rescatables de la cultura que podían, digamos, ser transformados en algo valioso para los valores del cristianismo. Entonces, estos diccionarios se produjeron en ese contexto. Y creo que sorprendente que cuando estos libros se abren y se ponen en un canal cultural distinto, sirven para producir piezas artísticas. Entonces, esta es más o menos la dinámica del proyecto que se va a hacer. Es un curso en línea, gratuito, abierto para todo el mundo, hasta donde se pueda convocar gente, pero tampoco pueden ser 1000, pero al menos serán 100. Ya en su momento, ya les haré llegar la invitación por si alguno de ustedes o sus alumnos se quieren involucrar a este proyecto, y más o menos va a ser esta su estructura. Y el resultado de este proyecto va a ser un libro nuevo, que es como su nombre, con el nombre que ya conocen, Poéticas de la Escucha, y ese va a ser, digamos, el resultado otra vez
concreto de un largo proceso cultural que ya están viendo, ¿no? Y finalmente, cierro esta exposición con esto, reflexión final, ¿no? Si la cultura produce cultura y el arte, arte, ¿qué podemos entender por interculturalidad? Creo yo que estas reflexiones que he compartido pueden servir para que todos tengamos mayores elementos para entender qué es lo que pasa actualmente con los procesos culturales, ¿no? Yo veo cosas muy distintas. Cuando las cosas surgen desde la institución y cuando las cosas surgen espontáneamente por la ciudadanía, ¿no? Yo veo de un lado un burdo ejercicio de sustitución de símbolos culturales, mientras que del otro, por la experiencia que les he narrado, yo veo un proceso incesante de creación. Hay una marcha inventiva, creadora, propositiva, que está autónomamente y sin un centavo haciendo sus propios proyectos. Y esto creo que contrasta radicalmente con los proyectos que surgen desde la institucionalidad, ¿no? Que es cortar de tajo con determinados aspectos de la cultura y imponer valores aparentemente de mayor convocatoria, ¿no? O sea, yo sí veo como procesos completamente diferenciados, ¿no? O sea, completamente, realmente esto sale de un grupo de senadores que se les ocurre quitar a Colón porque desde su óptica es una ofensa que esté Colón en el Paseo de la Reforma y entonces, pero ¿por qué no ponemos una cabeza de una mujer indígena? Y después hay una reacción porque dicen, no, porque el escultor es de piel blanca, entonces no puede. Bueno, esta telenovela que yo veo patética en todos los sentidos, que yo veo patética, digo, no se corresponde con la realidad. La realidad cultural es infinitamente más propositiva. O sea, la cultura está viva. La cultura por sí misma no tiene necesidad de ponerle el pie encima a nadie, ¿no? No tiene necesidad de ponerle dinamita a nada, ¿no? O sea, los procesos de la cultura reales, naturales, entre la gente libre, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, este es el sentido, digamos, final de mi exposición, ¿no? Resumir simplemente, pues que esto es cosas que yo quisiera dejar en el debate abiertas, y creo que con eso yo concluyo mi exposición, ¿no? Si hay espacio para preguntas o algún intercambio, pues les parece bien que aquí lo dejemos y continuamos con alguien que quiera comentar algo. Maestro Elías, yo sí quiero aprovechar y comentar algo. Pues yo lo diría así, ¿no? Primero, que los investigadores como usted